Darles la bienvenida en nombre de la doctora Angélica Cuellar Vázquez, directora de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en nombre también del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad y de la Cátedra Extraordinaria Solana, que están trabajando en conjunto en este ciclo de conferencias, en este seminario, que es resultado principalmente de un proyecto de investigación académico que se lleva a cabo que la UNAM ha intitulado PAPIT, que son proyectos para la innovación del conocimiento. En este caso, este PAPIT lo dirige la doctora Mariana Aparicio, que es la que ha organizado este ciclo de conferencias, en conjunto, decía yo, con el Centro de Relaciones Internacionales y la Cátedra Fernando Solana. Este proyecto se intitula El comercio como instrumento de política exterior hacia América Latina, China y Estados Unidos en una perspectiva comparada. Ya la relevancia que tenía este proyecto cuando fue planeado por la doctora Aparicio, pues se ve hoy en día incrementado por las circunstancias, por la coyuntura actual, digámoslo así, por el giro en la política económica, en la política comercial que se ha registrado, digámoslo, en las últimas semanas, pero que venía probablemente también perfilándose desde hace tiempo. También contribuye en este ciclo de conferencias otro proyecto también de investigación, de innovación del conocimiento, intitulado Fundamentalismos y Orden Internacional, que, como verán ustedes, pues el conjunto de estos dos proyectos pues puede enriquecernos mucho en una mirada tradicional a la integración de América Latina. En primer lugar, creo que el enfoque hacia América Latina es un enfoque que esta facultad no ha perdido demasiado. Ciertamente, la alianza de México con América del Norte es un hecho que marcó, por supuesto, los estudios aquí, pero siempre América Latina la hemos considerado un lugar cercano. La semana pasada que estuvo aquí el senador Carlos Ominami de Chile, pues hablaba de una cierta lejanía en la que algunos observaban a México, sobre todo desde América del Sur. Bueno, creo que es el momento de que estas distancias puedan irse superando y encontremos pues nuevamente nuestro futuro, nuestro destino, nuestro propósito como un país latinoamericano que es México. También desde esta facultad, la observación sobre todo de la Alianza del Pacífico, me parece que tiene que ir dirigida a varios elementos. El primero de ellos, yo creo, es si son las formas, los procedimientos, la puesta en marcha de prácticas que efectivamente vayan a superar los grandes rezagos sociales y económicos que vive el continente latinoamericano, desiguales del mundo. Creo que la perspectiva de un esfuerzo sobre el comercio, sobre la integración económica, pero también sobre los acuerdos políticos del continente latinoamericano, pues tendrán que estar enfocados a la superación de estos grandes rezagos. Finalmente quiero agradecer también la concurrencia, la cooperación que hemos tenido por parte de la Cancillería mexicana, de las embajadas de América Latina en nuestro país, del cuerpo diplomático que nos va a acompañar el día de hoy en las siguientes conferencias, y también de otras instancias
pública, como me parece que de la Secretaría de Economía y de los titulares de la cátedra Fernando Solana, que estarán en el programa el día de hoy. Bueno, sin más comentarios, quisiera darle la palabra al maestro Rodrigo Morales Castillo, que viene en representación de la subsecretaria para América Latina y el Caribe, la embajadora Socorro Flores Liera. Entonces, maestro, por favor, si gusta. Bueno, muy buenos días. Antes de iniciar, quisiera extenderles la disculpa de la subsecretaria Socorro Flores. En este momento, ella está volando hacia Costa Rica para atender la cumbre del mecanismo de Tuxtla, pero sí tenía mucha intención de venir el día de hoy, pero desgraciadamente, pues por los tiempos, tuvo que cancelar su participación. Mi objetivo y lo que me pidió que hiciera el día de hoy es que diera una radiografía general de la Alianza del Pacífico, como digamos, como un inicio para este seminario, de dónde está la Alianza del Pacífico a 6 años de su fundación. Estamos próximos a cumplir 6 años, el 28 de abril de 2011, se firmó la Declaración de Lima, donde se funda la Alianza del Pacífico, y yo creo que la Alianza del Pacífico en este corto periodo ha logrado consolidarse como un parteaguas de la integración latinoamericana. En ese momento, cuando se creó la Alianza del Pacífico, tenía objetivos muy claros, conformar una área de integración profunda, donde hubiera una libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas, pero también con un objetivo muy específico, que era consolidarse como una plataforma que impulsara una agenda comercial, pero también al tiempo vincularse con las principales corrientes de comercio, de innovación y de inversiones, particularmente del área de Asia-Pacífico. 6 años después, hemos encontrado avances muy concretos en todos los objetivos fundacionales que se planteó en ese momento la Alianza del Pacífico. Les diría de manera muy telegráfica algunos de los logros en cada uno de los pilares. El primer pilar en el tema del libre comercio, en el tema de libre circulación de bienes y servicios. El 1 de mayo del año pasado entró en vigor el protocolo adicional al acuerdo marco, que bueno, se conoce como el protocolo comercial, y ese protocolo comercial quita el gravamen al 92% de los bienes que se circulan y se comercian dentro de los 4 países. Su importancia está en que a partir de este momento hay un mercado de aproximadamente 210 millones de potenciales consumidores. Y lo que está haciendo la Alianza del Pacífico no nada más es intercambiar bienes, sino lo que estamos buscando es generar modelos productivos. Esto a través de los encadenamientos productivos, o bueno, las cadenas globales de valor. Y otro objetivo específico de este pilar y que se está avanzando es en la internacionalización de las pymes. Lo que estamos tratando de hacer en este pilar es avanzar en la venta de insumos, por decirlo así, con el objetivo de conformar modelos productivos que tengan exportaciones a terceros destinos. En el segundo pilar, en el tema de los capitales, recientemente en Chile se llevó a cabo la 12ª reunión de ministros de finanzas. En esta reunión, aparte de reafirmar el objetivo de la Alianza del Pacífico de lograr una integración plena en este sentido, el MILA, como se le conoce, el Mercado Integrado Latinoamericano, si bien reconoce que sigue siendo un trabajo en marcha, declara realmente cuáles son los objetivos hacia futuro. No nada más el MILA se ha consolidado como el mercado bursátil más importante y más grande de toda la región. El MILAS tiene como objetivo integrar las 4 economías, bueno, los 4 mercados financieros de los países, y espera que próximamente en la cumbre de Cali, que esta se va a celebrar, la 12ª cumbre de Cali, que se va a celebrar en junio próximo, tener ya resultados concretos al respecto.
En el tema de personas, de la libre circulación de personas, bueno, se quitaron las visas entre los 4 países. Hoy hay una libre circulación entre los 4 países de personas, y también entró en vigor la primera etapa de la visa Alianza del Pacífico. La visa Alianza del Pacífico se refiere a que un ciudadano extranjero residente en uno de estos 4 países puede viajar al resto de los países sin requerimiento de visas. Se está avanzando en una segunda etapa del tema de las visas, particularmente en el tema de multidestinos. Esto quiere decir que ciudadanos externos puedan venir a los países de la Alianza del Pacífico, y cuando entren al territorio de la Alianza del Pacífico, por decirlo así, puedan moverse al resto de los países sin necesidad de otro tipo de visa. Esto es un trabajo en marcha, todavía no está concreto, pero los avances que se están registrando son muy positivos hasta el momento. Y en el tema de cooperación, hasta el momento hemos entregado, y bueno, al rato Roberto yo creo que va a hablar un poquito más de esto, pero hemos entregado más de 1,700 becas a través de la plataforma de movilidad académica y estudiantil. En otro tema muy importante que hacemos son las sedes compartidas que tenemos, las sedes diplomáticas compartidas son 7 en este momento, y digamos, hay un acuerdo de asistencia consular. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un ciudadano de la Alianza del Pacífico tiene un problema en algún país donde no tenga una representación su país, puede acudir a las otras embajadas a pedir esta asistencia consular. Aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis, simplemente para hablar de un tema que es muy importante ahorita en la Alianza del Pacífico, y tiene que ver con el interés que ha generado a nivel mundial la Alianza del Pacífico. Al día de hoy tenemos 49 estados observadores, por supuesto de diferente composición geográfica, con los cuales trabajamos particularmente en 4 áreas: innovación, ciencia y tecnología, pymes, educación y facilitación de comercio. Hasta el momento, en estos 6 años, hemos ejecutado más de 60 proyectos de cooperación con estos países. ¿Por qué lo menciono? Porque el potencial de asociación con estos 49 países es muy, muy importante. 26 de estos países representan el 66% de nuestro comercio internacional. Y no sé si siguieron las noticias recientemente, pero el 14 de marzo de este año, en la ciudad de Viña del Mar, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de ministros de la Alianza del Pacífico. En esa reunión se asentó la categoría de Estado asociado. ¿Qué se refiere la categoría de Estado asociado? Que hay países de estos 49 países con los que vamos a empezar a acelerar nuestros procesos de vinculación comercial, siempre y cuando se traduzcan en acuerdos con altos estándares de calidad en materia de disciplina comercial y que se concluyan en el corto plazo. Muchos de estos países son países del ex-TPP, y lo que queremos es aprovechar lo que ya se negoció y a partir de eso poder avanzar en esquemas comerciales. No les puedo decir yo exactamente a dónde vamos a llegar porque estamos empezando apenas, pero la idea sería que algunos de estos países pudieran adherirse al protocolo comercial. Y bueno, estaríamos hablando, por ejemplo, pero lo pongo nada más como ejemplo, de un acuerdo de libre comercio entre la Alianza del Pacífico y Nueva Zelanda, por ejemplo, o con otros países como Australia. Esperamos que en la próxima cumbre de Cali tengamos ya tengamos algunos resultados concretos al respecto. ¿Por qué estos avances se han dado tan rápido? Yo creo que hay 2 elementos que han ayudado muchísimo. Uno es que la Alianza del Pacífico se caracteriza por una gran dosis de pragmatismo. Los países de la Alianza del Pacífico nos hemos concentrado muchísimo en los resultados. Hemos avanzado gradualmente, muchos dicen que avanzamos muy despacio, pero yo creo que gracias a esa velocidad que es despacio, es que hemos logrado objetivos muy concretos. Digamos que vamos avanzando de acuerdo a los objetivos que vamos alcanzando. Y esas son las metas, nos las vamos estableciendo de acuerdo a los objetivos que vamos alcanzando. Y el otro tema que yo creo que ayuda muchísimo, y sobre todo en estos 4 países, tiene que ver con el núcleo duro que tenemos de afinidades políticas y económicas. Somos países promotores de libre comercio, somos países, somos economías abiertas. Y esto, pensando en la Alianza del Pacífico como un todo, digámoslo, nos ha ayudado o nos podría ayudar a consolidarnos como una potencia regional, por decirlo de cierta manera, con una gran proyección internacional. Simplemente quiero dar unos datos rapidísimos de qué representa la Alianza del Pacífico como bloque. Una tercera parte de la población de América Latina, el 39% del PIB, seríamos la 8ª economía del mundo.
acumulamos el 50% del comercio internacional, captamos el 40% del flujo de la inversión extranjera directa que llega a la región, producimos el 41% del cobre, el 39% de la plata, el 12% del oro y el 11% de la pesca a nivel mundial. También, bueno, evidentemente, y hablando un poco del poder suave que tenemos, pues nosotros somos, los cuatro nos caracterizamos por ser potencias turísticas y gastronómicas. Somos países con una gran herencia cultural que atrae a millones de turistas año con año y bueno, digo, esto al final de cuentas es una manera de traducir el poder que tiene la Alianza, bueno, el poder o más bien la influencia y la capacidad que tiene la Alianza del Pacífico. Quisiera hacer dos comentarios generales. El tema de, porque me lo han estado preguntando mucho, el tema de cómo percibimos la región hoy en día a partir de los cambios que ha habido. Hemos encontrado, digo, la Alianza del Pacífico desde el inicio siempre fue muy respetuosa de la pluralidad de los modelos económicos y políticos, pero de último, yo creo que de un año para acá hemos encontrado un espacio de convergencia con algunos modelos. Estamos tratando de avanzar con algunos de ellos en los temas que podemos. Otra vez les vuelvo a decir, la Alianza del Pacífico es un mecanismo muy pragmático y está tratando de identificar en qué temas podemos avanzar y en qué temas no podemos avanzar con otros países. Las agendas están convergiendo mucho con algunos países, por ejemplo Brasil, por ejemplo con Argentina y particularmente con el Mercosur. Con el Mercosur solamente les comentaría que 3 de los 4 países, digo, Venezuela que está suspendida ahorita sin contarla, son 3 de estos 4 países son estados observadores. Ha mostrado muchísimo interés Brasil en seguir apretando el paso entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, y en la próxima reunión del WEFLA, el 7 de abril, tendremos la primera reunión ministerial Mercosur-Alianza del Pacífico. Vamos a ver los resultados que salen. Culmino nada más diciéndoles los 3 grandes desafíos que tiene la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, bueno, y la crítica principal es el tema de los flujos comerciales. El 4% de nuestro comercio, solamente representa el 4% de nuestro comercio, el comercio con la Alianza del Pacífico. Nuestro gran reto es dinamizar el comercio y ya lo estamos haciendo o lo estamos tratando de hacer a través de lo que les comentaba, los encadenamientos productivos. El segundo reto que veo es el resurgimiento de estas, pues digamos, posiciones proteccionistas. En Viña del Mar se acentuó mucho este tema y la Alianza del Pacífico, la declaración, bueno, lo que terminó diciendo es que uno de los grandes retos de la Alianza del Pacífico es consolidarse como un contrapunto sólido a este tipo de ideologías. Nosotros tenemos la creencia y la evidencia empírica remarca que el comercio ha sido un factor o una herramienta probada de crecimiento. Nada más les quiero dar datos rapidísimos. En el siglo XIX, el 10% del PIB mundial representaba el comercio. Hoy esto representa el 45%. En algunos países, como en México, en 1960 representaba el 15%. Hoy representa el 69% de nuestro PIB. Y de la Alianza del Pacífico representa el 57%. El comercio y el libre comercio es algo muy, muy importante para nosotros y queremos seguir resaltando ese tema de que el libre comercio en sí no puede echarse el libre comercio algunos tipos, algunas críticas que se han hecho. Lo que tendremos y lo que pensamos nosotros como países de la Alianza del Pacífico es que se necesitan generar las condiciones necesarias para a partir de ahí generar la prosperidad que merecen nuestras poblaciones. Termino con el último reto que tenemos como Alianza del Pacífico y tiene que ver con un tema de socialización. Según algunas encuestas, bueno, hoy estamos aquí en un círculo o circuito específico que sí conoce que es la Alianza del Pacífico, pero según algunas encuestas, 7 de cada 10 mexicanos no conocen lo que es la Alianza del Pacífico. Entonces, hemos fallado, y es mi impresión personal, hemos fallado en tratar de transmitirle a la gente qué es la Alianza del Pacífico y cómo se beneficia nuestro país de la Alianza del Pacífico. Por eso, bueno, les pongo un ejemplo claro, ¿no? O sea, no hemos sabido transmitir cómo un encadenamiento productivo genera empleos secundarios, cómo las cadenas de valor hacen más competitivos a nuestros modelos económicos, cómo una plataforma de becas aumenta nuestras capacidades o nuestro capital humano, y cómo la construcción de una identidad compartida entre nuestras 4 naciones fortalece nuestra presencia y nuestra importancia a nivel internacional. Y es por esto que este tipo de foros, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, los vemos muy positivamente. Creemos que esto nos ayuda a socializar mucho los beneficios de la Alianza del Pacífico y eso es lo que esperamos de este seminario. Les agradecemos muchísimo porque, lo comentaba hace ratito, ahora sí que para los burócratas, o por decirlo, por los funcionarios del gobierno,
romper con las inercias burocráticas del día a día nos ayuda mucho y alimenta el proceso de toma de decisión que hacemos desde la Cancillería. Les agradecemos mucho este tipo de seminarios y bueno, me pidió el doctor que diera por inaugurado este seminario, el seminario Alianza del Pacífico, Alternativas para la Unidad Latinoamericana, Visiones en Tiempos de Cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, los invito a la próxima conferencia, que es la primera mesa, Centroamérica, una visión de los miembros observadores sobre la Alianza del Pacífico como una alternativa para su inserción en la economía internacional. Enhorabuena. Muy buenos días. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Tenemos invitados especiales, muy especiales, que han abrazado junto con nosotros la cátedra Fernando Solana y ambos proyectos PAPIT, el interés por discutir y analizar y pensar Alianza del Pacífico como una alternativa que se nos presenta ahora en el marco de los cambios en el escenario económico internacional. Esta mesa, denominada Centroamérica, una visión de los miembros observadores sobre la Alianza del Pacífico como una alternativa para inserción en la economía internacional, da cuenta de las posturas o trata de analizar las posturas de los miembros observadores de Centroamérica. Como primer expositor tenemos el honor de que nos acompañe con nosotros el excelentísimo señor Alden Rivera Montes. Él es el embajador de Honduras en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, desde febrero del 2016 hasta ahora. Para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, embajador Rivera. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días. En primer lugar, quisiera tener la oportunidad de agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, de manera particular a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por la invitación para tratar junto con ustedes un tema que es verdaderamente trascendente para toda la región latinoamericana, la Alianza del Pacífico, y poder atender de manera muy puntual la interrogante que se plantea como parte del marco general de este seminario, que es si la Alianza del Pacífico representa una alternativa para la unidad latinoamericana. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta primera presentación en el seminario planteado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En nuestro caso particular, en el caso de nuestra condición como observadores que pertenecemos a Centroamérica, en adición a responder a la pregunta si la alianza es una alternativa para la integración de América Latina, se nos ha pedido de que atendamos la interrogante si la Alianza del Pacífico es también una alternativa para la inserción de nuestras propias economías en la economía internacional. También trataremos a través de esta presentación de dar respuesta a esa gran interrogante. ¿Es la Alianza del Pacífico un instrumento válido para Centroamérica en términos de la inserción de la economía centroamericana en la economía internacional? Vamos a tratar de dar algunos elementos para demostrar qué representa para nosotros, en nuestra calidad de observadores de la Alianza del Pacífico, ese instrumento que toma, creo yo, hoy más que nunca una vigencia tremendamente importante al interno de cada uno de los países de toda América Latina. Y para poder dar respuesta a esas interrogantes, está fallando un poco el micrófono. Gracias. Y para poder dar respuesta a algunas de esas interrogantes, creímos importantes hacer una definición, a pesar de que ya el representante de la Cancillería mexicana nos dio una muy buena descripción de lo que es la Alianza del Pacífico. Quisimos hacerla desde la perspectiva de Centroamérica. ¿Qué reconocemos nosotros como Alianza del Pacífico y cuál es la definición válida que nosotros como centroamericanos le estamos dando a este proceso de integración regional que tiene tantas aspiraciones? Nosotros reconocemos de que la Alianza del Pacífico es el proceso de integración económica y comercial más dinámico que América Latina ha presentado en mucho tiempo.
no solo en la búsqueda para lograr que Chile, Colombia, México y Perú se integren profundamente en miras al mercado asiático, sino también porque logren consolidar sus economías y por ende producir bienes y servicios de mejor calidad, mayor valor agregado y menor costo. Esta es la definición que nosotros adoptamos para la ley y creo que es una definición que es adoptada también por los países miembros, ¿verdad? Es un proceso de integración económica y comercial muy agresivo, probablemente el más agresivo que hemos tenido en los últimos 50 años de la historia de América Latina, que tiene una gran expectativa inicialmente para incidir en la economía de los 4 países que se consideran como los países miembros plenos, pero muchas expectativas para quienes estamos actuando hoy en día como observadores. La alianza declara como su gran objetivo los siguientes. En primer lugar, construir un área de integración profunda para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En primera instancia, hacia el interno de los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico. Estamos hablando de Colombia, Chile, México y Perú. La construcción de un área de integración se refiere a los 4 países miembros. Sin embargo, muchos de los que somos observadores, particularmente en Centroamérica, tenemos una aspiración de que también eventualmente podamos incorporarnos, sobre todo en el pilar de comercio al que sigue referencia el representante de la Cancillería mexicana. No lo somos aún, pero tenemos esa expectativa, dada la enorme trascendencia que este para toda la región latinoamericana, como ya lo he mencionado varias veces. El segundo gran objetivo es impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de nuestros países, en la búsqueda de mayor equidad, superar la desigualdad y promover la inclusión social. Es decir, no solamente se trata de tener más comercio, se trata de tener mejores países, se trata de incidir en la vida de los ciudadanos, se trata de corregir aquellos inconvenientes que evitan que nuestras sociedades transiten por la vía de la prosperidad, disminuir la desigualdad, que es un tema tremendamente importante, ese es un tema importantísimo, porque cada día la desigualdad en nuestras naciones es mayor, cada día la desigualdad y la inequidad en el mundo entero es mayor, y por lo tanto el comercio debe ser puesto al servicio de razones también de carácter social, no solamente para producir más bienes y servicios, no solamente para generar mayor valor económico de las exportaciones, no solamente para generar mayor Producto Interno Bruto, se trata también de dar calidad de vida y mejores condiciones de vida para los ciudadanos que forman parte de la Alianza del Pacífico o que actuamos como observadores de este proceso de integración regional. El tercer gran objetivo es convertirse en una plataforma de integración política e integración económica con énfasis, pero no limitado a la región del Asia-Pacífico. Es decir, la Alianza del Pacífico tiene esa caracterización, su connotación fundamental es cómo abrir puertas para generar un intercambio comercial intenso entre los países que forman parte de la Alianza y el sudeste asiático, que es la zona de mayor movilidad económica en el mundo entero. El sudeste asiático tiene esa connotación, la Alianza del Pacífico está en esa búsqueda. Esos serían los 3 grandes propósitos, los 3 grandes objetivos que nosotros como observadores desde Centroamérica, particularmente desde Honduras, reconocemos como las grandes expectativas de este proyecto de integración regional. Sin embargo, a pesar de que formalmente esos son los 3 grandes objetivos de la Alianza del Pacífico, también hay otros propósitos que deben ser destacados como parte de este programa. En primer lugar, la Alianza del Pacífico es ambiciosa, tiene expectativas y pretende cambiar la geografía política del continente americano, convirtiendo a la misma alianza en líder en la región y en los mercados emergentes en los próximos 10 años. Esa es una expectativa de la alianza, cambiar la geografía política, cambiar la geografía económica del continente americano y convertirse en un líder de todo el continente para poder proyectarse hacia el mundo bajo un esquema de libre comercio y de reconocimiento todavía de la globalización como un elemento fundamental en el desarrollo de las naciones. En segundo lugar, la Alianza del Pacífico, uno de sus grandes objetivos
Está fallando un poco, pero... ¿Ah? Ok. El segundo es potenciar el incremento del comercio interalianza. Ya lo mencionaba el representante de la Cancillería mexicana. Es decir, la Alianza del Pacífico, las economías de los 4 países miembros plenos de la Alianza del Pacífico, representa el 50% de las exportaciones totales de América Latina. Es decir, esos 4 países representan la mitad del valor económico de todas las exportaciones que se hacen en la región latinoamericana. Sin embargo, el intercambio comercial entre los 4 países es únicamente el 4% de ese 50% que representan de toda América Latina. Es decir, el intercambio interalianza es extremadamente bajo. Y la gran preocupación de nuestros países ha sido los tratados de libre comercio que nos relacionan comercialmente con los grandes mercados, grandes economías, con las grandes zonas de desarrollo. Pero hemos tenido poca preocupación por establecer vínculos comerciales y fortalecer, impulsar vínculos comerciales con nuestros propios vecinos. América Latina es una zona en donde el comercio regional es pobre. Por lo tanto, una de las expectativas de la Alianza del Pacífico es fortalecer esa posibilidad, sobre todo ante las coyunturas que estamos viviendo hoy en día, sobre todo ante el cambio paradigmático que está viviendo el comercio internacional. El comercio intrarregional es importante, y eso lo ha reconocido África, que está avanzando en un proceso súper de comercio intrarregional, lo ha reconocido el propio sudeste asiático, quien a través de la APEC, que es la Asociación de los Países del Sudeste Asiático, está avanzando rápidamente para fortalecer el comercio entre sus propios países. Debemos reconocer que el Sudeste Asiático tiene 3.000 millones de habitantes, es decir, es el mercado del mundo. Y solo atendiendo el mercado del Sudeste Asiático para poder hacer que las economías de cada uno de los países del Sudeste Asiático puedan sobrevivir y puedan avanzar. De tal manera de que potenciar el incremento del comercio entre la alianza es también uno de los propósitos de la Alianza del Pacífico. Reducir la concentración y la dependencia en los actuales mercados receptores de sus exportaciones e importaciones. Eso es algo que estamos viviendo con mucha intensidad en este momento. México particularmente está viviendo el problema de la amenaza que podría representar una revisión del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y la posibilidad de introducir cambios, de hecho, en el TLCAN que pudieran significar agregar aranceles a productos que en este momento no pagan impuestos para poder acceder al mercado de Estados Unidos y al mercado de Canadá. Eso pasa también en Centroamérica. Si México tiene concentrado el 80% o más del 80% de sus exportaciones en los Estados Unidos, en el caso de Centroamérica nosotros tenemos concentrado el 60% de nuestras exportaciones en el mercado norteamericano. Es decir, nuestra situación es muy parecida a la de México. Nosotros tenemos la diferencia que el comercio intrarregional en Centroamérica es el segundo más importante para cada uno de los países de la región. Es decir, para Honduras el primer socio comercial es Estados Unidos y representa el 65% de nuestras exportaciones. Pero nuestro segundo socio comercial es Centroamérica. Y eso se da porque desde 1960 nosotros firmamos el Tratado de Integración Centroamericana, que ha significado de que nuestros países hayan potenciado con mucha fortaleza la posibilidad del intercambio comercial entre nosotros mismos. Eso hace que 25% de las exportaciones de cada país centroamericano vaya también a otro país centroamericano, y eso hace que de alguna manera tengamos una economía o un comercio exterior más diversificado. Y en cuarto lugar, lo que ya mencionaba también el representante de la Cancillería, formar cadenas productivas de valor entre las empresas de los países miembros. Las cadenas productivas no se forman entre los gobiernos, las se forman entre las empresas. Son las empresas las llamadas a integrar y a formar cadenas de valor para dinamizar las economías, es decir, sacar el mayor provecho posible de las fortalezas de cada país y ponerlas al servicio de la creación de una cadena. Es decir, ¿quién puede hacer y producir mejor la materia prima? ¿Quién puede producir materia prima con menores costos? ¿Quién puede transformar esa materia prima con menores costos?
¿Quién tiene la mayor capacidad para poder comercializar en el mundo con menores costos? En el sentido de las cadenas regionales de valor, tratar de aprovechar las fortalezas de cada país y de las empresas en cada país para que los productos sean de mayor calidad, para que los productos tengan mayor valor agregado y los productos sean de menor costo. Esa es la posibilidad y la búsqueda de una cadena productiva de valor. Y es aquí justamente en los puntos números 2, 3 y 4 en donde Centroamérica focaliza su mayor atención y su mayor interés hacia la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque estamos interesados en potenciar el incremento del comercio interalianza. Si nosotros logramos acceder al pilar comercial de la Alianza del Pacífico, podremos tener una contribución positiva en términos de potenciar ese incremento de las relaciones comerciales a lo interno de la Alianza. En segundo lugar, reducir la concentración y la dependencia. Eso es importante para Centroamérica. Es importante también para nuestras economías, así como es trascendental para la economía y el comercio mexicano. Para nosotros dejar a un lado o minimizar la dependencia es extraordinariamente importante. Y en tercer lugar, formar cadenas productivas de valor. Nosotros tenemos fortalezas, somos países pequeños, somos economías pequeñas, pero eso hace que tengamos costos muy bajos para la producción, sobre todo de materias primas. Así que podríamos tener un papel importante que jugar para México, para Colombia, para Chile, para Perú, como un proveedor de materias primas o de productos semiterminados que podrían hacer más eficiente, de menor costo, de mayor valor agregado y con mayor potencial de comercialización, productos que podrían surgir como producción exportable de la Alianza del Pacífico. Son esos puntos, el 2, el 3 y el 4, en donde Honduras y Centroamérica tienen focalizado su mayor interés de formar parte, yo diría, como miembros plenos, porque eso va a tomar algo de tiempo, pero sí ser incorporados como parte del pilar comercial. ¿Por qué no miramos en el corto plazo la posibilidad de ser miembros plenos? Sobre todo por el pilar que tiene que ver con personas. Y hay un tema de migración que es sumamente delicado, que trata de eliminar la necesidad de visa entre los países. Y obviamente es un tema que genera discusión, ¿verdad? Eliminar visas es un tema complejo porque es un estimulante, es un estímulo para la migración. Entonces, tenemos que tratarlo de manera progresiva y tendremos que encontrar soluciones progresivas a esa dinámica. Sin embargo, en el tema comercial estoy seguro de abrir puertas para que los países centroamericanos nos incorporemos y podamos ser actores con aportes significativos en este proceso de la Alianza del Pacífico. Diría que ante la interrupción de cómo la Alianza del Pacífico puede ser un instrumento para incorporarnos como parte de la economía internacional, que ya cumplió con ese propósito. Es decir, nosotros ya estamos incorporados en la economía internacional. Nosotros somos ya economías abiertas. En el caso de Honduras, nosotros hemos suscrito 12 tratados de libre comercio que nos vinculan con más de 40 países y nos conecta, digamos, que mediante acceso preferencial con alrededor de 1.500 millones de consumidores alrededor del mundo. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos de América, este es el caso de Honduras, y lo mismo se repite con todos los países del área centroamericana. Tenemos tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, con la Unión Europea, con México, con Canadá, con Colombia. Tenemos tratado de libre comercio con Perú, con Chile, con Panamá, con República Dominicana, con Taiwán. Estamos en proceso de suscripción del tratado de libre comercio con Corea, de un acuerdo de complementariedad económica con el Ecuador y somos miembros observadores de la Alianza del Pacífico. Es decir, Honduras y Centroamérica son algunas de las economías más abiertas de todo el continente americano. Por lo tanto, no podríamos hablar de que la Alianza del Pacífico es un instrumento para incorporar a Centroamérica dentro del comercio internacional, porque nosotros somos parte del comercio internacional. Lo que podemos hacer es potenciar, darle a Centroamérica la posibilidad de crecer con mayor intensidad en términos comerciales y en términos sociales. Una parte de una alianza que tiene esta posibilidad de trascendencia hacia el interno y la posibilidad de trascender a un énfasis especial en el sudeste asiático. Esa es la posibilidad que tendría la Alianza del Pacífico para Centroamérica y esa es la importancia
muy grande que tiene la Alianza del Pacífico para cada una de las agendas de los países centroamericanos. Y algo es importante ver la alianza en el contexto actual, es decir, nosotros no somos una zona aislada y estamos sujetos a todo lo que pasa en el planeta. Ustedes saben que estamos en un momento de cambio, de hecho así lo dice el título de este seminario. Estamos en un momento de cambio de los paradigmas comerciales, de la tendencia hacia políticas proteccionistas en lugar de libre comercio. Es decir, estamos con dudas en el mundo acerca de cuál es el mejor camino a seguir en términos de llevar desarrollo y progreso para todas nuestras sociedades. Y por lo tanto es necesario tener en cuenta temas como las megatendencias de largo plazo establecidas por la CEPAL. Estamos hablando de que vivimos cambios geopolíticos y nuevos roles globales de China, de Estados Unidos y de Europa. Y eso es una realidad. Y es una realidad que tiene que ser analizada con profundidad por parte de la Alianza del Pacífico. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con robótica, tiene que ver con TICs, tiene que ver con biotecnología y tiene que ver con nanotecnología. Son temas que deben ser también contextualizados por la Alianza del Pacífico. El futuro del trabajo, trabajadores que son desplazados por el uso intensivo de tecnología. Eso es algo que tenemos que analizar. ¿Queremos un país que produce muchos bienes y servicios o queremos un país con sociedades en donde las familias tengan sustento? Son dilemas que tenemos que enfrentar. El cambio climático que afecta al mundo entero y con mayor intensidad a toda América Latina. La creciente desigualdad y la transición demográfica y las migraciones. En el tema de desigualdad, quiero presentar esta gráfica, en donde resulta que hace apenas 3 años, en el año 2010, 318 multimillonarios eran dueños de una riqueza equivalente al 50% de la riqueza depositada, en el total de la riqueza depositada en manos del planeta. ¿Se imaginan ustedes? 318 personas son los dueños de la riqueza que tienen el 50% de todos los seres humanos del planeta. 318. Eso era en el 2010. Sin embargo, el año pasado, en el 2016, ya no son 318, son 8. Son 8 multimillonarios cuya riqueza es equivalente a la riqueza total del 50% de todos los habitantes del mundo. Eso es desigualdad. Y eso es una brecha que se va ampliando, es una brecha que se va volviendo más grande. Y hay cada día mayor diferencia entre ricos y pobres, y entre estados ricos y estados pobres, y entre personas ricas y personas pobres. Y hay una concentración de la riqueza que no es sana para el mundo, y tenemos que reconocerlo. Eso no es bueno para el mundo. Una concentración tal de riqueza no es bueno para las sociedades del planeta. Aumenta la migración hacia las regiones desarrolladas. La migración es un fenómeno que forma parte de nuestra realidad. Tenemos migración de México, de Centroamérica hacia los Estados Unidos, tenemos migración de países africanos hacia Europa, tenemos una migración, la más alta del mundo, que es la migración hacia Oceanía. Es decir, en los medios de comunicación se habla de la migración de Siria hacia Europa, se habla de la migración de centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos, pero no se habla de la migración que está sufriendo Oceanía, que es donde está la mayor concentración de migrantes en el mundo hoy en día. Pero es un fenómeno actual y es un fenómeno que debemos analizar con profundidad en el momento de contextualizar cuál es el futuro o cuál es la hoja de ruta para la Alianza del Pacífico en los próximos años en este momento de cambio. Por otro lado, analizar el contexto de Latinoamérica. Resulta que para el 2016 las exportaciones en América Latina bajaron un 5% y las importaciones bajaron un 9%. Es decir, no estamos viviendo un momento económico. Y esto es el resultado de 4 años de contracción económica en América Latina. Es decir, hemos ido bajando en nuestro comportamiento comercial del año 2014. Y hemos ido bajando hasta que en el año 2016 cerramos con un 5% de caída de las exportaciones y un 9% de caída de las importaciones. El comercio con América del Norte decreció en un 19% el año pasado. El comercio, no miro desde aquí,
pero en general todas las regiones que están consolidadas comercialmente tuvieron un decrecimiento en su comportamiento comercial. Es decir, tenemos menos comercio cada año dentro de la región, en lugar de que estemos apuntando a tener un crecimiento constante de nuestro comercio. Es decir, la situación de desaceleración económica global nos está afectando y nos sigue afectando en este momento. En términos de pobreza e indigencia, debemos destacar de que entre el año 2002 y el año 2013, América Latina tuvo mejor comportamiento en términos de reducción de la pobreza. Nosotros pasamos de tener un 48% de población pobre en el año 2002 a tener alrededor de un 22% de pobreza, en el año 2013. Es decir, tuvimos una baja de más del 20% de pobres en América Latina. El esfuerzo más grande que se haya hecho en toda la historia. El esfuerzo más efectivo de reducción de la pobreza en todo el planeta. Sin embargo, a partir del año 2015, ese proceso se está revirtiendo. Es decir, teníamos 21.2% de pobres en el 2013 y en el 2015 tenemos 22.9% de pobres. Es decir, que todo ese proceso ganador que tuvimos a lo largo de los últimos 10 años se empieza a revertir como resultado de que no estamos bien en términos del desarrollo económico de nuestros países y que nuestra política social probablemente fue poco sostenible. Pero tenemos que analizar ese contexto. Un contexto que nos dice de que hoy en día en América Latina hay 175 millones de pobres, de los cuales 100 millones viven en situación de extrema pobreza. Simplemente una reflexión, es un tema que debe ser objeto de análisis por parte de los países miembros y los países observadores de la Alianza del Pacífico. El desempleo es un comportamiento poco esperado, poco deseado, alzándose el desempleo abierto desde un 7.1 en el año 2013 a alrededor de 9% en el año 2016. Es decir, que cada día tenemos mayor cantidad de desempleados, a pesar de todos los esfuerzos que hacen los países y las empresas por crecer. Es decir, tenemos que enfocarnos en esta realidad, hacer esa realidad es parte del análisis de la Alianza del Pacífico para que la Alianza del Pacífico sea el verdadero instrumento para impulsar el desarrollo económico y social de nuestras naciones. ¿Cuáles son las coyunturas globales que deben ser consideradas por la Alianza del Pacífico? En primer lugar, que el comercio interregional en el sudeste asiático avanza aceleradamente. Ya lo mencionaba, tenemos a todos los países del sudeste asiático en un proceso acelerado de cohesión económica para poder tener dinamismo comercial ahí muy cerca con los países vecinos. Es un proceso que se está dando con mucha fortaleza, con mucha intensidad y con mucha velocidad. De tal manera que tenemos que considerarlo. Si una de las expectativas de la Alianza del Pacífico era actuar como una plataforma de carácter político y económico para acceder al Pacífico, tenemos que darnos cuenta que el sudeste asiático está avanzando también rápidamente para integrarse intrarregionalmente. Solo los países del sudeste asiático, ya les decía, son más de 1.000 millones de consumidores que cada día tienen poder adquisitivo. Pero otro tema que tenemos que considerar muy importante es que tenemos que están tratando de avanzar para poder colocar su producción importable en el mercado chino. Pero resulta que China recientemente ha hecho una declaración de intención de volverse total en consumo en los próximos 10 años. Es decir, mientras nosotros estamos tratando de acceder al mercado chino para colocar nuestras exportaciones y estamos preparando toda la logística para poder aire, mar y tierra para que los chinos puedan consumir nuestros productos, ellos internamente se preparan para ser absoluta y completamente autosostenibles en 10 años. ¿Por qué? Porque creen que esa es una condición de seguridad nacional, es un tema de seguridad nacional. Estamos viviendo. ¿Qué da a China o qué busca China? Soberanía. Busca soberanía alimentaria, busca soberanía en materia de energía eléctrica, busca soberanía en el tema de producción y consumo de agua potable, busca soberanía en todo lo que es consumo para los ciudadanos de su país. Entonces, ¿estamos apuntando o no estamos apuntando en la dirección correcta? ¿Va a ser el sudeste asiático el centro del mundo o no va a ser el sudeste asiático el centro del mundo? Tenemos que hacernos esas interrogantes. Estamos obligados a hacerlo en este momento de cambio. Ahora, insisto, el momento de cambio
parte del análisis y parte del interrogante que presenta este seminario. Positivas. Y finalmente que somos tremendamente vulnerables a las decisiones que en materia de comercio e inversión toman nuestros principales socios comerciales, sobre todo los Estados Unidos de América. Lo estamos viviendo. Llegamos a la... En primer lugar, la Alianza del Pacífico es un instrumento de desarrollo fundamental para los países observadores. Nosotros queremos ser miembros de la Alianza del Pacífico, queremos participar y creo que necesitamos hacerlo frente a la coyuntura que está viviendo el mundo entero, frente a la coyuntura comercial, frente a la coyuntura política y social que vivimos en el continente americano y en todo el globo. Es necesario para nosotros formar parte de la Alianza del Pacífico. Seguimos creyendo es el instrumento más dinámico, más innovador y con mayor fortaleza que presenta hoy en día América Latina para el desarrollo económico y social. En segundo lugar, consolidar y entrar la base de participación bajo enfoques diferenciados por pilares es más necesario que nunca. Ya lo mencionaba el representante de Cancillería. Diferenciar el pilar comercial, es decir, no pretender de que los países observadores todos aspiremos a ser parte plena de la Alianza del Pacífico. Podríamos entrar únicamente en el pilar comercial y dejar pendiente los otros temas que tienen que ver con cooperación, que tienen que ver con migración, con movilidad de personas. El comercial podría ser un pilar que abra sus puertas de una manera más pronta que el resto de los países. Avanzar en la integración regional es más necesario que nunca, ya lo estamos viendo. Hay integración regional en África, hay integración regional en el sudeste asiático. Nosotros estamos obligados hoy, más que nunca antes en toda la historia, a integrarnos regionalmente. Consolidar las capacidades latinoamericanas de inteligencia comercial es hoy más necesario que nunca. Estar atentos a lo que pasa en el mundo. No podemos estar planificando el desarrollo de nuestros países con los ojos cerrados, o viendo solo hacia lo interno de nuestros países. Tenemos que ver el mundo. Tenemos que tener inteligencia. Eso es parte de lo que todos ustedes están estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cómo ver al mundo, cómo descubrir las razones que mueven al mundo para poder aplicarlas dentro de las políticas de nuestros propios estados. Estados que se mueven al tenor de un comportamiento global. Y es así. Las relaciones internacionales condicionan las decisiones de los gobiernos, las decisiones y las políticas de los estados. Soy indicar que Honduras de manera particular se siente agradecida por la apertura y las señales positivas de análisis y consideraciones y vida por parte del Pacífico. Se nos trata muy bien a los observadores, se nos abre puertas, hay programas de cooperación, tenemos positivas de que que se va a crear un esquema para poder participar en la alianza sin necesidad de ser un miembro pleno de la alianza. Ya nos hablaban de una categoría nueva de miembro asociado. La idea sería abrir puertas para poder participar en pilares comerciales únicamente, para tratar de fortalecer esa aspiración de una amplia posibilidad de plataforma para llegar a otros mercados de consumo en el mundo. Termino con una cita del autor C. Malamud. Malamud dice: el surgimiento de la Alianza del Pacífico supone un fuerte impacto sobre el proceso de integración regional en América Latina. De tal modo que, a diferencia de lo que ocurre con otros procesos de integración regional o subregional, la alianza se enfrenta abiertamente con la globalización. De esa manera, trasciende la región y se abre al mundo, en este caso y con mayor énfasis, hacia el Pacífico. Gracias, de nuevo, un honor estar aquí con ustedes, estudiantes de la Universidad Autónoma de México, y un honor haber sido universidad y por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias al embajador Alden Rivera por su muy clara exposición. Yo ya estoy anotando mis preguntas, seguro que los estudiantes están anotando las suyas, porque fue muy provocador y nos permite un diálogo con una visión de Honduras y de Centroamérica, que es muy importante hoy en día. Seguimos con la mesa. Nuestro siguiente ponente es el doctor
Tomás Milton Bravo Muñoz. Él es maestro en estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de esta facultad, y profesor de la cátedra, adscrito al Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Diversas publicaciones, entre las que se destaca el libro Migración y bloques regionales, retos actuales en la Unión Europea, Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Mercosur, y otro texto titulado Evolución de las políticas migratorias en el mercado común del sur. Por favor, doctor Milton. Gracias, doctora Mariana. Un gusto estar aquí en este foro. También debo de agradecer tanto su presencia como la propia invitación de la doctora Mariana, de la cátedra, de los dos proyectos PAPIT. Yo de manera sintética voy a tratar de darles algunas características de lo que es el proceso de integración de Centroamérica en términos económicos, precisamente, gracias, para tener un mayor contexto. Empezamos particularmente en la década de los 50, después de del fin de la Segunda Guerra Mundial. Observamos que en diferentes partes del mundo se observa la integración económica particularmente como un elemento de desarrollo. De esa forma surge, por ejemplo, en Europa la Comunidad del Acero y el Carbón, y en Centroamérica particularmente aparece en 1954 la ODECA de Estados Centroamericanos. En la diapositiva pueden apreciar que quienes inauguraron la ODECA, que básicamente tenía como principales objetivos generar precisamente cooperación e incluso desarrollo, pero desde un modelo cepalista, un primer modelo cepalista que tenía que ver sobre todo con, sí, una integración, pero una integración cerrada, no abierta a todo el mundo, sino únicamente para determinados bloques subregionales. Se encontraban Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tuvieron que pasar aproximadamente unos 6 años para que este proceso de integración se fuera fortaleciendo, y producto precisamente de la ODECA surge el Mercado Común Centroamericano, que ya ha sido aquí señalado por el embajador, y particularmente lo que se pretendía era generar facilidades para el libre comercio, pero también intentar generar una unión aduanera. Esto es muy interesante porque básicamente se tendrían que poner de acuerdo para que todos cobraran, por ejemplo, las mismas tarifas, particularmente aduaneras. Sin embargo, el proceso, en buen sentido hasta el momento, todavía sigue siendo imperfecto debido a que no se ha logrado que todos los productos en los países integrantes las mismas tarifas aduanales. Ya en pleno neoliberalismo aparece otro sistema de integración, de desarrollo, vinculado con la economía, que es el Sistema de Integración Centroamericano, mejor conocido como SICA, en 1993. Y aquí tenemos que agregar particularmente a otros países también del área centroamericana, y son Panamá, Belice y República Dominicana. Así terminamos a grandes rasgos ese proceso de integración comercial, por el tiempo obviamente que tenemos aquí disponible. Pasamos adelante precisamente para entender un poquito cómo es el comercio entre bloques regionales y su importancia en el comercio internacional. Si pueden apreciar el Mercado Común Centroamericano en esta gráfica, en 2005, por ejemplo, representaba 22.500 millones de dólares. A 2015, la cifra se va hasta 38.500 millones de dólares. Sí ha habido un crecimiento, sin embargo, no es suficiente, sobre todo por la falta de diversificación de productos. Y aquí va la primera crítica que me toca a mí hacer como académico. Uno de los graves problemas de Centroamérica, particularmente de los diferentes países que integran el Mercado Común Centroamericano, es su falta de diversificación en cuanto a artículos. Muchos producen lo mismo y no puedes hacer comercio. No le vas a comprar a alguien que produce lo mismo que tú. Si pueden apreciar particularmente, por ejemplo, la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM, Telecan, han tenido un progreso sustancial en materia de lo que es su importancia en el comercio internacional. Pero el grave problema es que todos son, salvo el Mercosur,
deficitarios en su balanza comercial, como pueden apreciar en la siguiente gráfica, que se refiere básicamente a las importaciones de todo el mundo que llegan a los diferentes bloques que acabamos de mencionar. Como pueden apreciar, el mercado común centroamericano es deficitario, la Comunidad Andina de Naciones también, Telecán son deficitarios en su comercio, en su balanza. No así el Mercosur, sin embargo, ha tenido una serie de problemas y su comercio también intrazona y con el mundo se ha vuelto lento, particularmente en los últimos años. Por favor, si fueras tan amable. ¿Cuáles son los principales productos que exporta el mercado común centroamericano? Hay una serie de diferencias, no es lo mismo la economía de Costa Rica, que está más en ese sentido diversificada, pero particularmente hablando como bloque, los primeros productos más vendidos hacia el exterior son café, yerba mate y especias. En segundo lugar, como pueden apreciar, está lo que es básicamente maquinaria, aparatos de carácter eléctrico. En tercer lugar, frutas, frutos y comestibles. En cuarto, instrumentos ópticos y finalmente azúcares y confitería. Como pueden apreciar, básicamente son productos en buena parte que no son de alta tecnología, salvo el segundo bloque y el tercero, y por eso hace en buena parte muy endeble el intercambio comercial para esta zona. Si fuera tan amable la siguiente. ¿Y cuáles son los productos que más importan? Como bloque, combustible mineral, máquinas y aparatos y también material eléctrico, vehículos terrestres, partes, autopartes, así como plásticos y las manufacturas que tienen que ver con ello. Para ir terminando con esta radiografía muy sucinta de lo que es el mercado común centroamericano, hay otra serie de datos relevantes. Por ejemplo, un cuarto de las exportaciones que todos estos países integrantes de ese mercado común centroamericano exportan, un cuarto, al menos un cuarto, se quedan entre los propios países de lo que es el mercado común centroamericano. Son intrarregionales. Más del 80% de las importaciones provienen a su vez fuera del mercado común centroamericano. Insisto, por eso podemos entender que es deficitario. Y finalmente, los países que más comercian entre este bloque son precisamente El Salvador y Guatemala. El panorama económico internacional que enfrentamos hoy en día ya ha sido bastante bien abordado tanto por el embajador como por el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así es que solamente voy a hacer una serie de matices. Centroamérica, ya se había señalado, cuenta junto con República Dominicana con un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde 2006, con un acuerdo de asociación con la Unión Europea desde 2012, económica de 2008, también pegó a Centroamérica como a buena parte del mundo, y todavía estamos viendo las secuelas de esa crisis financiera y económica que han obligado a final de cuentas al mundo en general a buscar otro tipo de mecanismos para tratar de incentivar de nueva cuenta el crecimiento económico. De ahí la presencia de proyectos como el TPPI, incluso en algún momento se trató de revivir la ronda de Doha, pero como sabemos ninguno de los dos tuvieron éxito. Hoy en día, ¿qué es lo que vivimos? Básicamente un proteccionismo por parte de Estados Unidos, que es muy preocupante no solamente para México, sino también obviamente para Centroamérica, porque como bien lo señalaba el embajador, en promedio más del 60% de las exportaciones que realizan los países de Centroamérica, su destino es Estados Unidos. Y finalmente, en ese contexto, aparece la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, que ya se señaló, es pragmática, ya se señaló, su planteamiento más que político es comercial y además no está pensando en crear grandes estructuras que han significado para otros bloques regionales en el pasado un ancla que les ha impedido su evolución. No es como el Mercosur, no es como la Comunidad Andina de Naciones, pero tampoco se queda como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que únicamente es un tratado con fines meramente comerciales. Y en ese sentido, ya entro con el cierre de lo que es mi participación. Básicamente, ¿cuáles son los retos pendientes para lo que es en Centroamérica la posibilidad de ingresar a lo que sería la Alianza del Pacífico, así como cuáles son sus áreas de oportunidad? Entre los retos pendientes identifico 4. Primero,
ya lo había comentado, se necesita diversificar productos. No podemos hacer comercio, insisto, vendiendo lo mismo. Hay un escaso comercio con América del Sur particularmente, en lo que se refiere a Centroamérica. ¿Y por qué es relevante? Porque recordemos que 3 de los países de la Alianza del Pacífico son, a final de cuentas, sudamericanos. Tercero, solo Costa Rica y Panamá han cumplido hasta el momento con los requisitos de ingreso para la Alianza del Pacífico. Eso significa que si se piensa en la posibilidad de un ingreso pleno, no podrían participar todos, como bien señala el embajador. Hay una nueva modalidad que sería, a final de cuentas, como un estado asociado, pero eso significaría ir a 2, 3, 4 velocidades en un proceso de integración como sería la Alianza del Pacífico y lo dificulta. Y por último, El Salvador pues no tiene TLC con Perú, y esto es uno de los requisitos básicos para entender o para permitir que se dé precisamente esa sinergia entre el mercado común centroamericano y lo que sería la Alianza del Pacífico. Y en ese mismo sentido, y para ir cerrando, ¿cuáles son las oportunidades de Centroamérica en general en cuanto a la Alianza del Pacífico? Yo identifico 3. Primero, formaría parte, los países de Centroamérica, de un mecanismo no politizado. Mercosur, Comunidad Unida de Naciones, UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, son mecanismos con diferente índole, pero demasiado politizados y que en este momento se encuentran, a final de cuentas, estancados. Ampliar el mercado meta en la región. Tenemos que diversificar, insisto, si diversifican los productos, tendría por antonomasia Centroamérica un mercado de más de 210 millones de personas. Es una área de oportunidad. Y finalmente, también habría un acceso, si participara en la Alianza del Pacífico, a estos elementos: integración en servicios, capitales, inversiones y movimiento de personas, pero con un asterisco. En el caso de México, por si no lo sabían, impone visas de ingreso, por ejemplo, para guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, es decir, casi a buena parte de los países de Centroamérica. Si bien es cierto que sería difícil por las condiciones políticas, económicas, quitar todas las visas, sí podría ser factible, por ejemplo, que se generaran mecanismos para que los estudiantes de estos países pudieran venir a hacer estudios en México sin necesidad de visa, para que los empresarios incluso pudieran realizar visitas a México sin necesidad de visas, y en eso sí se puede trabajar. Y finalmente, para cerrar mi participación, yo tengo una gran duda y se las voy a compartir. No quería pasarles mis traumas existenciales, sin embargo lo he de hacer en menos de un minuto. ¿Cuál es el gran problema que tenemos que afrontar? Más democracia igual a felicidad eterna para todos. No ha funcionado. Se tiene que buscar otro tipo de mecanismos, instrumentos o formas de suavizar lo que es el neoliberalismo, porque a final de cuentas México, incluso Honduras, como señalaba el embajador, que tiene más de 12, en el caso de Honduras, más de 12 acuerdos comerciales, esto no significa per se la reducción de la pobreza. Si generamos más modelos de liberalización comercial sin pensar en afectar de forma positiva al resto de la población, únicamente vamos a crear un posicionamiento más fuerte por parte de empresarios que ya son bastante ricos y que probablemente les beneficiaría más este tipo de mecanismos. Así es que con eso termino, yo lo reitero, libre mercado no nos hará más felices. Muchas gracias, doctor Milton. Dos ponencias muy sugerentes, que dando a posibles preguntas. Si tienen preguntas, váyanlas pasando porque ya hay muchas. Vamos a cerrar con la ponencia del licenciado Javier Aldegundo Ramírez. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, es colaborador de la Cátedra Fernando Solana y tiene un proyecto de investigación titulado Centroamérica y la Alianza del Pacífico, oportunidad para una verdadera integración. La mesa es tuya.
Bueno, primero que nada, les saludo, buenos días. Quiero agradecer la invitación de la doctora Mariana y compartir que es un gusto estar con el embajador Aldén Rivera, que ya hace tiempo tuve el honor de platicar con él sobre estos temas, igualmente con el doctor Tomás. Entonces, pues, bueno, yo espero que mi turno no sea una mesa repetitiva, sino reiterativa en cuanto a diversos puntos que el embajador Aldén y el doctor Milton ya han expresado. Yo voy a manejar mi ponencia desde el punto de vista histórico para acercarnos un poquito a la reflexión que planteo en la pregunta de mi trabajo. El Pacífico es una integración verdadera para América Latina. Para poder contestar esa respuesta tendríamos que hacer un bagaje o echar un vistazo a la inserción de América Latina en cuanto a los temas de integración. ¿Cómo se insertó América Latina? Tenemos que fue a partir, que desde el siglo XIX tiene intentos, pero es a partir de los años 50 del siglo XX que las iniciativas de integración cobran importancia gracias al factor económico. Tenemos que la integración tiene origen a partir de la posguerra y en los años subsecuentes, sobre todo en las décadas de los 60, 70 y 80, como una necesidad de fortalecer a los estados a través del proteccionismo. Esto va a cambiar. Tenemos que aparecen intentos como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LAC. Para el caso de Centroamérica aparece el mercado común centroamericano. Esto es importante porque habla de la experiencia de la región centroamericana. No son ese punto y aparte dentro de la integración económica latinoamericana. Aparece la Comunidad de Países Andinos, el CARICOM, y más tarde aparece la ALADI, que no es otra cosa más que la reconfiguración de la ALAC. Vamos a tener que para la integración en cuestiones políticas nos vamos a referir a que América Latina se enfrenta a una disyuntiva del conflicto este-oeste. Podemos conocer como el socialismo real, ¿no? Este socialismo real lo que trae consigo es el llamado desarrollo hacia adentro, que es lo que van a expresar muchos países al momento de intentar integrarse a finales de la posguerra. Vamos a tener entonces que la CEPAL retoma estas ideas y las introduce en su proyecto de industrialización, es decir, la integración latinoamericana vista desde la CEPAL es como una solución para poder industrializar y crear desarrollo en los países latinoamericanos. Vamos a tener entonces que América Latina, con toda esta suerte que va a tener, va a formar procesos de integración para su protección. Esto, como ya lo mencionaba hace rato, cambia. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener que al integrarse los países en la Comunidad Andina, en el Mercosur, en ALBA, en la LADI, en la UNASUR, en la OEA misma, en la CELAC, los países van a dejar de tener un lado inviable al enfocarse precisamente a la cuestión regional, ¿no? Y se van a empezar a preguntar si es necesaria una integración para todos o si solamente necesitan integrarse unos cuantos,
los que compartan sobre todo los intereses económicos y políticos y ahora comerciales. Bueno, aquí vamos a tener que para esto las nuevas políticas integracionistas que se van a aplicar van a adquirir un enfoque diferente. La CEPAL hace entonces un cambio y ya no mira hacia un regionalismo hacia adentro, sino hacia un regionalismo abierto, y empieza a cambiar su teoría, ¿no? Y empieza a decir que se puede compartir, ¿no?, ambas posturas, lo que va a hacer que introduzca la reducción arancelaria, la reactivación de los programas de desgravación, ¿no?, haya una proliferación de acuerdos de libre comercio. Esto es fundamental porque en el caso de la Alianza del Pacífico es uno de los pilares fundamentales. La liberalización de los mercados financieros y la apertura al capital extranjero. Dentro de la nueva reconfiguración económica a la que se va a enfrentar América Latina con respecto a, si a mirar al Asia-Pacífico, vamos a tener que conceptos como regionalismo, regionalización e integración se van a convertir en conceptos clave para poder entender esta nueva relación Pacífico-América Latina. Esto lo vamos a empezar a ver sobre todo en la década de los 80 y de los 90, cuando hay una tendencia a la liberalización unilateral de los tratados de libre comercio y aparecen los bloques como acuerdos más profundos. Es decir, hay uniones aduaneras, hay mercados comunes y uniones monetarias. El concepto de regionalismo y regionalización me gustaría detallarlos porque son importantes para poder entender parte de por qué la Alianza del Pacífico se considera pragmática. Y de ahí se derive su éxito. Vamos a tener que el proceso de regionalización para las décadas ya mencionadas se va a entender como el proceso de integración que va a impulsar a los estados participantes a través de un proyecto que va a formalizarse en tratados, el cual va a determinar los objetivos de la integración económica. A diferencia de la regionalización, que va a surgir como un proceso espontáneo de la integración económica, donde los autores estatales van a ser los principales impulsores de una nueva interdependencia. Esto es importante, porque además a la Alianza del Pacífico se le llega a señalar o acusar de que puede ser un mecanismo que fomente eso, la interdependencia, entre los países de la región. Vamos a tener que para 2004, la región Asia-Pacífico va a impulsar una nueva reconfiguración en las relaciones económicas de tratados de libre comercio. Vamos a tener entonces que mecanismos como la Alianza del Pacífico se van a enfrentar a las dinámicas o a las disyuntivas de las rivalidades entre las potencias existentes, China y Estados Unidos. Ya mucho se ha hablado sobre los resultados en números de la Alianza del Pacífico, pero poco se habla de la reflexión que significa como mecanismo reflejado a la sociedad en conjunto, que es la finalidad de la creación de la Alianza del Pacífico. Vamos a tener que es un bloque de integración profunda, que busca un espacio económico donde circulen libremente todos los factores productivos. Ojo con esto, porque aquí se incluye la mano de obra, la movilidad de personas. Somos vistos como una mercancía.
La Alianza del Pacífico tenemos que es novedoso no por los resultados que ofrece, o más bien que ha ofrecido en estos 6 años, sino que es novedoso porque se diferencia del regionalismo abierto de los 90, que implicaba un proteccionismo. Apuesta por la liberalización no solamente de mercancías, sino de fronteras, para poder establecer una relación comercial intrabloque. Y porque México y Chile, por autonomacia, siempre han sido países con experiencia en integración proteccionista. Al integrarse a la Alianza del Pacífico están dejando al lado estas ideas. Vamos a tener que, entonces, aquí, ¿qué importancia cobra la Alianza del Pacífico con Centroamérica? Cuando hablamos, ya escuchamos un poco al embajador Alden, y con esto ya también voy a ir concluyendo. Alianza del Pacífico y Centroamérica esperan recíprocamente, ¿no? Pero en este esperar recíproco, pues hay muchas interrogantes. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a ganar? ¿Qué hay que ceder, ¿no?, en este juego? Evidentemente que hay sectores que no están dispuestos a ceder en ambas partes. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo integrar? Y para ello, la Alianza del Pacífico ofrece algo innovador. Se afianza de dos conceptos básicos: la integración profunda y de América Latina. Cuando hablo de que se afianza en el concepto de integración profunda, quiere decir que la Alianza del Pacífico va a tratar de explicarse como el proceso de integración multidimensional. Es decir, va a abarcar no solamente la cuestión económica, sino también la cuestión social, la cuestión política, la cuestión cultural, la cuestión educativa, la cuestión energética, la cuestión medioambiental, etc. Por lo que va a adoptar un carácter de supranacional. Y el otro concepto importante al cual se va a aferrar la Alianza del Pacífico es el de América Latina, es decir, no se va a volver exclusivamente, como sí lo ha hecho, por ejemplo, el Mercosur o la UNASUR, que son simplemente para estados ubicados en la región. La Alianza del Pacífico apuesta por una integración latinoamericana, sin importar el punto geográfico. Esto me va a llevar a una serie de preguntas que sigo trabajando, porque el problema de la Alianza del Pacífico es que tiene una creación de apenas 6 años. Todo lo que se diga o se hable de la Alianza del Pacífico son meras hipótesis. Hay resultados, sí, pero son aún a corto plazo. No sabemos a mediano o a largo. Lo que hace preguntarme si de verdad la Alianza del Pacífico es una oportunidad posible, no solamente para Centroamérica, sino para toda América Latina. Y con respecto a su relación con Centroamérica, pues bueno, vamos a tener que hay un encuentro de dos visiones. ¿Hay un apetito mutuo para pertenecer? ¿La oportunidad para quién? ¿Para Centroamérica o la Alianza del Pacífico? Y algo importante, ¿es ideología o pragmatismo lo que se está manejando en esta tarea de poder encontrar el punto de partida y de debate para que a futuro puedan pertenecer ambas regiones o subregiones? Creo aquí que hay una tarea muy importante que nos corresponde a la academia, poder indagar en este tema actual de la Alianza del Pacífico,
para poder contestar estas y muchas otras preguntas que están surgiendo al respecto. Como dato curioso, y ya con esto acabo, yo leía en la CEPAL decían que, bueno, si se incluía en los datos económicos a México, Centroamérica bajaba proporcionalmente su desarrollo económico, ¿no? En ese sentido, ¿qué tanto conviene entonces de verdad integrarse? Lo decía el embajador Alden, bueno, se puede empezar por cuestiones comerciales, ¿no? Por el pilar comercial. Pero si no ayuda, ¿cómo se puede hacer, no? Y bueno, se me acabó el tiempo, entonces les agradezco mucho. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Sin duda hay una serie de interrogantes. Yo, a manera de unir los puntos centrales que se ha discutido en esta mesa, me voy a abocar rápidamente a 4 puntos principales. Y el primero tiene que ver, un poco también es para provocar y que nos den más preguntas, porque el punto de un seminario es despertar inquietudes y un poco provocar a los estudiantes. Mi primer punto sería, a la luz de los acontecimientos actuales, la Alianza del Pacífico parece, en términos del discurso político, una opción viable para la diversificación de mercados, ¿no? Eso queda claro en términos del discurso político. Ahora, enfrente, desde las campañas presidenciales de Estados Unidos y con el ascenso de Donald Trump a la presidencia, ahora nos enfrentamos a un proteccionismo selectivo que no sabemos muy bien para dónde va a ir, a partir de que no pasó la negación del Obamacare. Ahora parece que Trump la tiene un poco más complicada, y sobre todo porque quien define la política comercial de Estados Unidos es el Congreso, no es el presidente, ¿no? Entonces, con la política de América Primero de la administración de Donald Trump, pareciera que este proteccionismo selectivo, que no solamente va a afectar a México, sino también a los países centroamericanos y a todos los países que tienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, hay una visión interesante. México y Centroamérica, ambos tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, costos ex ante y ex post de firmar un acuerdo de libre comercio con ellos, con todo lo que eso implicaba, con el interés de reducir el impacto negativo en términos de la dinámica de la política interna de Estados Unidos por ser beneficiarios del sistema generalizado de preferencias. Entonces, asumimos los costos de tener un acuerdo, lo que decían algunos teóricos, como un acuerdo estable y seguro de acceso al mercado estadounidense, que es nuestro principal socio comercial, tanto en Centroamérica como en México, de tener reglas claras, ¿no? Un panel de solución de controversias para acceder a nuestro principal mercado. Y eso parece, con la política de América Primero, que se está desdibujando. Se está desdibujando y vamos a tener que asumir costos, ¿cierto? Entonces, bueno, parece que la alianza, o al menos en el discurso, ya lo mencionaba, pues puede tener un impacto positivo en términos de reducir la dependencia comercial de nuestros mercados, tanto centroamericano como mexicano, hacia el mercado americano. Y entonces se nos abre un abanico de posibilidades de Alianza del Pacífico, ¿no? En términos tradicionales, como ya mencionaba Javier, América Latina, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Bretton Woods y la CEPAL en sí misma, trata de incentivar la integración económica regional en América Latina para hacerle frente a los mercados internacionales, pero parece ser que la experiencia no ha sido del todo exitosa, no solo en términos de crecimiento económico, sino que tiene saldos negativos para nuestras sociedades en términos sociales. Entonces, si estamos hablando de reducción de dependencia comercial y diversificar el mercado, cadenas de valor, ¿de qué tipo de cadenas de valor estamos hablando? Es decir, ¿cuáles son los sectores en los que tenemos ventaja comparativa y competitiva a nivel internacional que harían posible que Centroamérica y México, pensando en la diversificación a partir de cadenas de valor, cómo integramos nuestras economías? Independientemente de que Alianza del Pacífico sea un espacio en donde la apertura comercial es una latente en los 4 países de miembros de pleno derecho,
y todos los países de América Latina, como miembros observadores, tienen al menos 2 acuerdos de libre comercio con los países de pleno derecho. Entonces estamos hablando de países con economías abiertas, poco diversificadas, pero también no necesariamente esta figura o esta nueva figura de la que nos hablaba hace un momento el maestro Morales de la Cancillería. Entonces, ¿o qué significaría entonces ser miembro asociado de Alianza del Pacífico? Y me detengo un poquito en esto. Si los 4 países de miembros de pleno derecho somos altamente abiertos a la economía internacional, México sufrió uno de los grandes choques por la crisis financiera internacional del 2008. Fue el que más se tardó en recuperarse de la economía a partir de la dependencia comercial y económica que tenemos con Estados Unidos. Los otros países, a partir de que tienen diversificación de sus propios mercados, no es necesariamente intracomercio Alianza del Pacífico, pero sí con otras economías. ¿Qué implicaría para los países de Centroamérica ser un miembro asociado, ¿no? Tomando en cuenta que se va a utilizar o se va a aprovechar todas aquellas liberalizaciones que se hicieron en el marco del TPP. ¿Cuál es abrir más las economías al comercio internacional, siendo mucho más vulnerables a los choques externos, ¿no? Entonces, habría que repensar qué significaría para las economías pequeñas de Centroamérica ser un miembro asociado de la Alianza del Pacífico si se van a incorporar aquello negociado en el TPP. Último, para cerrar y provocarlos, la diversificación de la Alianza del Pacífico busca el acceso a Asia-Pacífico, específicamente hacia China. Como ya ha apuntado usted, embajador, China, ¿no?, ha hecho declaraciones y le vamos a creer a los chinos siempre cumplen lo que prometen en términos comerciales, y si cumplen, dentro de 10 años ser autosuficiente, América Latina en su conjunto está en un grave peligro. Y está en un grave peligro porque, digamos, la dinámica o el crecimiento económico de América Latina en los últimos años tiene que ver con el incremento de precios de los commodities. Y la razón por la que ahora no crecemos tiene que ver con que los commodities han bajado de precio. Ha diversificado sus socios comerciales. Entonces estamos ante la pregunta, Alianza del Pacífico implica mayor integración económica, es decir, lo que queremos es integrarnos para comerciar entre nosotros. No lo tengo muy claro. Lo segundo, Alianza del Pacífico puede ser una posibilidad para la diversificación comercial. Depende. ¿Qué cadenas de valor y qué sectores entonces nos harían competitivo a la región con respecto al comercio internacional del mundo, para entonces pensar en cadenas globales de valor para hacernos más competitivos a nivel internacional, reducir la dependencia comercial hacia Estados Unidos y algunos países de la región, como ahora tenemos algunos miembros del Mercosur con un mayor mercado, una concentración de comercio hacia China? Entonces, ¿a qué va? ¿No? Yo lo dejaría aquí un poco para provocarlos. Voy a darle la palabra a nuestros ponentes con sus preguntas, y si tienen más preguntas, aquí las recibimos. Por favor, embajador. Muchas gracias, doctora, y la felicito por el resumen. Creo que nos hace planteamientos pragmáticos acerca de la realidad de la Alianza del Pacífico y de lo que significa el comercio internacional, sobre todo, no solamente el comercio internacional, más que todo el libre comercio, como una política de Estado que ha abrazado a nuestros países durante la última década. Así que muy contento y felicitarla por el extraordinario resumen. Yo tengo una pregunta también muy interesante. Dice, ¿por qué los países centroamericanos focalizan sus objetivos en potencializar y dinamizar su comercio internacional y no en asegurar su soberanía alimentaria? Y como segunda pregunta, ¿qué condiciones requieren? Ante la primera pregunta de por qué nos focalizamos en comercio internacional y no en asegurar soberanía alimentaria, pues yo llegaría a lo que quería evitar el doctor Tomás Milton Muñoz, que son temas existenciales. Es decir, es cuestión de modelo. Es decir, cuando nosotros asumimos un modelo neoliberal, se plantea justamente eso, se plantea de que las relaciones comerciales se basan en nuestras mejores oportunidades. Y la soberanía alimentaria dejó de ser una prioridad y dejó de formar parte de las agendas de los países de Centroamérica, justamente porque asumimos un modelo neoliberal desde los años 90, que se profundizó en los años 2000 con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Para nosotros, por ejemplo, comprar maíz en Estados Unidos es más barato que producir maíz en Honduras.
Es decir, esas son las razones por las cuales se toma una decisión de carácter eminentemente económico, abstrayéndonos del contexto social que impera en el país. Pero ¿qué provocó el hecho de que 50% del maíz que se consume en Honduras es maíz norteamericano? Provocó de que miles de familias ubicadas en las zonas rurales del país dejaran de tener sustento. Provocó que esas familias se trasladaran en primera instancia en un flujo migratorio hacia las principales ciudades hondureñas, hacia la capital, Tegucigalpa, hacia el centro de producción industrial, San Pedro Sula, y que al no encontrar oportunidades ni en Tegucigalpa ni en San Pedro Sula iniciaran un flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Es decir, ¿cómo se desencadena el flujo migratorio centroamericano hacia los Estados Unidos? Es parte, como consecuencia de la asunción o de asumir un modelo de carácter neoliberal que provocó que muchas familias quedaran sin sustento por la naturaleza del modelo. Sin embargo, yo creo que hemos reconocido de que no solamente, de que el mundo, digamos que no es blanco o negro, sino que tiene matices, de tal manera de que podemos hacer comercio internacional, podemos creer en el libre comercio sin alejarnos de algunos temas que son propios de la cultura centroamericana y de la cultura hondureña. Es decir, tenemos que ser capaces de lograr identificar un modelo que no sea absolutamente libre comercio ni absolutamente proteccionista. Tenemos que llegar a un punto en donde el modelo sea capaz de generar beneficios, prosperidad y mejores condiciones de vida para la mayor cantidad de población posible, reducir las desigualdades, reducir la inequidad, avanzar en el desarrollo social y darle la oportunidad de crecimiento económico y social a todas las familias hondureñas. Yo creo que soberanía alimentaria y comercio exterior no chocan. Es decir, no son dos elementos por los cuales tenemos que decidirnos. Nosotros en este momento estamos buscando desde el gobierno presente, que tiene 3 años y medio de estar en funciones, se ha avanzado mucho en la tarea de buscar soberanía alimentaria. De hecho, uno de los 4 pilares de la plataforma de gobierno del presidente Hernández es justamente la soberanía alimentaria, sin abandonar el libre comercio, sin abandonar la creencia de que más comercio puede significar, no necesariamente significa, puede significar mayor progreso, mayor prosperidad para nuestras sociedades. Pero yo creo que se trata de ser inteligente, se trata de tener la habilidad para poder sacar lo mejor de los modelos para encontrar la mejor de las soluciones para nuestra población, pero no asumir un modelo en términos absolutos como lo hicimos nosotros, y eso fue un error que cometimos como nación en los años 90 y al inicio de la década de los 2000. También nosotros tuvimos nuestros Chicago Boys. ¿Verdad? Nosotros tuvimos una generación de jóvenes hondureños profesionales que estudiaron en la Universidad de Chicago y que llegaron a Honduras con toda esa idea neoliberal. Y en el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas en 1990, ellos tomaron el control del gobierno. Ellos definieron la nueva política y la nueva hoja de ruta para el desarrollo del país, y ahí, en esa hoja de ruta, no cabía la soberanía alimentaria. Cabía el libre comercio, cabía la globalización, y esos fueron los temas con los que se abordó el destino del país en ese tiempo. Las cosas están cambiando y nos damos cuenta de que tenemos que, como les digo, hacer un modelo más adecuado a nuestra propia realidad, más en respuesta a las necesidades de la mayor cantidad de población posible, y con un componente social que no podemos abandonar. En definitiva, no podemos abandonar. Entonces, 2 de ellas están muy relacionadas, así es que las voy a concatenar, si me permiten. Primero, Santiago. Él está preocupado, Santiago Molina, particularmente por si la Alianza del Pacífico puede o no convertirse en una alternativa real de diversificación para México. En el corto plazo, es decir, en 5 años, no. Son procesos que llevan mucho tiempo, son cadenas de producción, son modelos, al final de cuentas, que se tienen que ir modificando para que se den resultados no a mediano plazo, es a largo plazo. Estaríamos hablando que sí se puede convertir en una alternativa real para que México dependa menos de Estados Unidos. Probablemente estaríamos viendo, si esa es la apuesta, tal vez resultados hasta dentro de 10 años. En cuanto a las 2 preguntas que les comentaba, que son están muy relacionadas, y Juan Carlos,
señalen que cuál es la forma, a final de cuentas, para generar mayor diversificación. La mayor diversificación también son procesos de varios años, pero en forma sintética, ¿qué se necesita? Que CONACYT tenga recursos para invertir en ustedes, para invertir en investigación, para invertir en innovación. ¿Cómo era Corea del Norte en la década de, perdón, Corea del Norte sigue siendo casi igual que en la década de 1950. ¿Cómo era Corea del Sur en la década de 1950? No tenía gran diversificación. Y hoy en día son un país punta en materia de innovación tecnológica. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado que alguna vez hubo un tipo de teléfono que se llamaba Nokia. Revolucionó. Y fue producto, a final de cuentas, de una innovación de un país chiquitito que se llama Finlandia. Finlandia, que aportó, a final de cuentas, en recursos, y es lo que se necesita para diversificar, para ser innovadores. Apostar en la juventud, apostar en ustedes y apostar, a final de cuentas, en también la cooperación internacional para que a través de los intercambios también se genere mayor posibilidad de llegar a puntos en común, innovación, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, la papeleta no trae el nombre, pero trataré de responder la pregunta a la persona que le escribe. Dice, si aún no se tiene una unificación clara en la Alianza del Pacífico, ¿cómo se le puede hacer frente a las diversas asociaciones comerciales, económicas que ya tienen más tiempo laborando? Creo que la respuesta es hasta cierto punto sencilla, que es en el sentido de no comparar los diversos mecanismos de integración existentes con la Alianza del Pacífico. Cada uno tiene su origen y cada uno tiene sus puntos de partida al contexto en el que surgieron. Se llegan a comparar, sí, por el tamaño en cuanto a números económicos. Y hacemos un análisis social, vamos a tener que muchos de estos mecanismos no aterrizan del todo a la sociedad. Ahí tienen fallas. Entonces, creo que no hay que comparar en ese sentido, y sobre todo comparar hacer esa comparación insertándolos en la voluble globalización, ¿no? O sea, no... La globalización hoy puede decir una cosa y el día de mañana manejarse de otro. Los mecanismos de integración están respondiendo a ello. Entonces, creo que por ahí estaría de manera sencilla la respuesta a la pregunta. Gracias. Pues yo quiero agradecer la presentación de los tres. Le vamos a dar una constancia al embajador Rivera por venir con ustedes. Muchas gracias por venir a la facultad. Es un honor tenerla acá. Doctor Milton, muchas gracias por estar acá. Javier, muchísimas gracias. No se vayan, tenemos la siguiente mesa que va a estar increíble, Mercosur y Alianza del Pacífico. Vamos a ver qué nos dicen todos los embajadores. Por favor, quédense, estamos aquí. Gracias por venir.